¿Sabías que un solo hombre llegó a ganar 420 millones de dólares cada semana vendiendo polvo blanco? Y no fue el único. Colombia produjo una generación de criminales que literalmente cambiaron el mundo. Estos hombres construyeron imperios con fortunas que superaban el presupuesto de países enteros, compraron islas privadas, crearon ejércitos privados de miles de hombres y desafiaron a gobiernos completos. Pero aquí viene lo realmente perturbador. La mayoría de ellos empezaron desde absolutamente nada. Esta es la historia de los 10 narcotraficantes más peligrosos que Colombia ha visto. Y te advierto algo. Cuando termines de escuchar esto, vas a entender por qué estos nombres todavía provocan escalofríos décadas después de su caída. Empecemos con el hombre que lo cambió todo. El que convirtió el tráfico de sustancias de un negocio de pandillas callejeras en una industria global multimillonaria. Pablo Emilio Escobar Gaviria no era solo un criminal, era un fenómeno. A finales de los años 80, este hombre nacido en Río Negro controlaba el 80% de toda la sustancia blanca que se vendía en Estados Unidos. Piénsalo bien, 80%. Su cartel de Medellín introducía 15 toneladas diarias al mercado norteamericano. Pero las cifras de su fortuna son donde la historia se vuelve verdaderamente increíble. Forbes lo ubicó como la 7ª persona más rica del mundo durante 7 años consecutivos. Su fortuna oscilaba entre 8.000 y 30.000 millones de dólares, dependiendo de la fuente. El cartel de Medellín ganaba 7.000 millones de dólares solo entre 1981 y 1986. Por semana, en 1989, sus operaciones generaban 420 millones de dólares. ¿Entiendes lo que eso significa? Tenía tanto dinero que gastaba $2.500 mensuales solo en bandas elásticas para organizar billetes. Las ratas de sus bodegas se comían aproximadamente el 10% de su efectivo cada año, lo que representaba $1.000 millones literalmente devorados por roedores. Y ni siquiera le importaba. Escobar comenzó como un simple ladrón de lápidas en los cementerios de Medellín. Las pulía y las revendía. De ahí pasó al contrabando de electrodomésticos y cigarrillos. Pero su verdadera oportunidad llegó cuando conoció a un contrabandista que necesitaba distribuidor. Escobar vio el potencial inmediatamente. En pocos años había transformado ese negocio artesanal en una máquina industrial. Su imperio no se construyó siendo gentil. Escobar fue responsable de 623 atentados que eliminaron aproximadamente a 402 civiles y dejaron 1.710 personas heridas. Acabó con la vida de 550 policías. Pagaba en promedio 2 millones de pesos por cada homicidio. Ofreció pagar la deuda externa de Colombia, que en ese momento era de 10.000 millones de dólares, a cambio de que el gobierno eliminara el tratado de extradición con Estados Unidos. El gobierno rechazó la oferta. Escobar fue responsable del homicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989. Puso bombas en el avión de Avianca en 1989, acabando con 107 personas. El atentado al edificio del DAS en Bogotá dejó más de 70 eliminados, pero también ofreció construir viviendas sociales y repartió dinero a comunidades pobres, creando una imagen dual que confundía a muchos colombianos sobre su verdadera naturaleza criminal. Pero aquí está el detalle que la mayoría ignora. Escobar también construyó barrios enteros para los pobres de Medellín. El más famoso fue el barrio Pablo Escobar, con 400 casas que donó a familias sin recursos. Construyó canchas de fútbol, iglesias, escuelas. Repartía dinero en las calles. Se ganó una lealtad fanática de ciertos sectores que lo veían como un Robin Hood moderno. La Hacienda Nápoles, su finca privada, tenía más de 3.000 hectáreas. Construyó un zoológico completo con hipopótamos, jirafas, elefantes y otras especies exóticas traídas de África. Esos hipopótamos todavía habitan la zona hoy, convirtiéndose en un problema ecológico. Tenía pistas de aterrizaje, su propia pista de carreras de autos, lagos artificiales y un museo de autos clásicos. La entrada estaba decorada con la avioneta que usó para su primer gran envío de sustancias a Estados Unidos.
Fundó el Cartel de Medellín junto con otros 3 hombres que también están en esta lista. Y esos socios fueron igual de letales. Gonzalo Rodríguez Gacha era conocido como el Mexicano porque adoraba la cultura mexicana. Vestía sombrero de charro, contrataba grupos de mariachis para sus fiestas y montaba a caballo por sus extensas propiedades. Pero detrás de esa fachada folclórica había uno de los hombres más violentos que Colombia haya producido. Nacido en Pacho, Cundinamarca, en 1947, Rodríguez Gacha comenzó como pistolero en la Guerra de las Esmeraldas en Boyacá. Ahí aprendió que la violencia extrema era una herramienta efectiva para conseguir lo que quería. También adquirió minas de esmeraldas que después usó para lavar dinero del narcotráfico. Cuando se unió a Pablo Escobar para formar el Cartel de Medellín, se convirtió en el más destacado de todos sus socios. El mexicano controlaba rutas específicas que nadie más manejaba. Era el enlace principal del cartel con México, estableciendo alianzas con organizaciones que después se convertirían en los carteles mexicanos más poderosos. También controlaba gran parte de la producción en el sur de Colombia, específicamente en regiones como Caquetá y Putumayo. El mexicano fue uno de los principales responsables del terror que azotó a Colombia. Junto con Escobar, coordinó la campaña de atentados que incluyó miles de bombas en todo el país. Su especialidad era eliminar jueces, fiscales y cualquier autoridad que se interpusiera en su camino. Fue uno de los cerebros detrás del homicidio del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984, crimen que marcó el inicio de la guerra total entre el Estado colombiano y el Cartel de Medellín. Rodríguez Gacha también financió y coordinó el exterminio de la Unión Patriótica, un partido político de izquierda. Entre 1985 y 1990 fue responsable del homicidio de cientos de militantes, candidatos y líderes políticos. Este genocidio político es considerado uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de Colombia y dejó al país sin una alternativa política viable de izquierda durante décadas. Pero Rodríguez Gacha tenía otra característica única. Fue uno de los pioneros en crear alianzas entre narcotraficantes y grupos paramilitares. En 1981 financió junto con Escobar y los hermanos Ochoa la creación del grupo Muerte a Secuestradores, conocido como MAS. Este ejército privado llegó a tener 2.230 hombres en sus filas. El mexicano también era conocido por su paranoia extrema. Cambiaba constantemente de ubicación, usaba dobles y tenía sistemas de seguridad militares en todas sus propiedades. Construyó búnkeres subterráneos, túneles de escape y refugios blindados. Su final llegó en diciembre de 1989. Después de una intensa persecución, fue localizado en una playa de Tolú junto con su hijo Freddy. Las autoridades ofrecían 500 millones de pesos por su captura, la misma cantidad que por Escobar. Cuando lo rodearon, Rodríguez Gacha y su hijo intentaron huir pero fueron abatidos. La era del mexicano había terminado. Los hermanos Ochoa Vázquez, Jorge Luis, Juan David y Fabio provenían de una familia ganadera adinerada de Medellín. Su padre, Fabio Ochoa Restrepo, era un reconocido criador de caballos de paso fino. No necesitaban el dinero del narcotráfico, pero la ambición y la sed de poder los llevaron a convertirse en cofundadores del Cartel de Medellín. En 1987, Forbes los incluyó en su lista de los hombres más ricos del mundo, atribuyéndoles una fortuna combinada de $2.000 millones. Eran socios leales de Pablo Escobar y controlaban gran parte de la logística del cartel. Jorge Luis, el mayor, era el estratega. Juan David manejaba las finanzas. Fabio, el menor, se encargaba de las operaciones en el terreno. Los Ochoa eran diferentes a los demás miembros del cartel. Venían de dinero y educación. Mantenían cierta elegancia y preferían negociar antes que recurrir a la violencia, aunque cuando era necesario no dudaban en usarla. Tenían haciendas ganaderas legítimas que usaban como fachada para sus operaciones ilegales. Sus caballos de paso fino ganaban concursos nacionales e internacionales, lo que les daba prestigio social. Pero hay un episodio que define a los Ochoa más que cualquier otro: la creación de Muerte a Secuestradores.
En noviembre de 1981, el M-19 secuestró a Marta Nieves Ochoa Vázquez, hermana de los tres capos. El rescate exigido era enorme, $12 millones, pero los Ochoa no negociaron. En lugar de pagar, invirtieron la situación completamente. Convocaron a una reunión en la Hacienda Nápoles de Pablo Escobar. Asistieron 223 narcotraficantes de todo el país. Ahí establecieron una recompensa masiva para quien diera información sobre el paradero de Marta Nieves. Y crearon un ejército privado de 2.230 hombres, cuya única misión era destruir al M-19. Comenzaron a secuestrar y eliminar a miembros del M-19 y sus familiares, uno por uno. La presión fue tan brutal que el M-19 liberó a Marta Nieves sin cobrar un solo peso. Los tres hermanos se entregaron voluntariamente a las autoridades colombianas en 1990, bajo la política de sometimiento que prometía que no serían extraditados. Cumplieron condenas reducidas y salieron libres en 1996. Durante su tiempo en prisión vivieron en condiciones privilegiadas con acceso a comodidades que la mayoría de prisioneros no tenían. Pero Fabio Ochoa no pudo mantenerse alejado del negocio. Volvió al tráfico de sustancias, esta vez ayudando a carteles mexicanos a enviar 30 toneladas de mercancía ilegal al mes hacia Estados Unidos. Fue capturado nuevamente, extraditado en 2001 y en 2003 condenado a más de 30 años. Fue liberado en diciembre de 2024 y deportado inmediatamente a Colombia. Carlos Leder Rivas fue diferente a todos los demás. Lo apodaban el Loco por sus excentricidades y su ideología política errática. Nacido en Armenia, Quindío, en 1949, hijo de padre alemán y madre colombiana, Leder fue uno de los fundadores del Cartel de Medellín y el verdadero visionario detrás de su expansión internacional. Leder aprendió el negocio en Estados Unidos. A principios de los años 70 fue arrestado en ese país por tráfico de autos robados y pasó tiempo en una prisión federal. Ahí conoció a George Young, un contrabandista estadounidense que le enseñó las rutas y contactos en Florida. Esta conexión cambió su vida y lo convirtió en uno de los narcotraficantes más innovadores de su época. En 1978, Leder hizo algo que nadie había intentado antes. Compró una isla completa en las Bahamas. Cayo Norman, también conocida como la Isla de la Fantasía, se convirtió en el epicentro de las operaciones del cartel. Leder pagó aproximadamente $4 millones por la isla y otros 10 millones en infraestructura. Construyó pistas de aterrizaje de más de 1,000 metros, un hotel de lujo, casas para el personal, torres de comunicación y radares. La ubicación era perfecta. A solo 112 kilómetros de la costa de Florida. Los aviones cargados con sustancia blanca despegaban desde Colombia, aterrizaban en Cayo Norman para reabastecerse y luego completaban el viaje a Estados Unidos y Canadá. Esta ruta revolucionó el negocio y multiplicó las ganancias del cartel exponencialmente. Leder cobraba entre $35,000 y $70,000 por cada vuelo que usaba su isla. Leder sobornó a funcionarios de las Bahamas con millones de dólares para que ignoraran sus operaciones. Creó empleos para isleños locales que trabajaban en su hotel y pistas. Durante varios años, Cayo Norman fue prácticamente un estado independiente donde Leder era el rey absoluto que dictaba todas las reglas. Pero lo más fascinante de Leder era su personalidad esquizofrénica. Por un lado, adoraba a Adolf Hitler. Tenía una colección de memorabilia nazi, estudiaba sus discursos y aplicaba técnicas de propaganda similares. Por otro lado, idolatraba a John Lennon y los Beatles. En la isla construyó una estatua gigante de Lennon y ponía su música constantemente. Leder también intentó meterse en política colombiana. Fundó el Movimiento Latino Nacional, un partido político con tintes antiimperialistas que denunciaba la extradición como una violación de la soberanía colombiana. Repartía dinero en las calles, organizaba mítines, publicaba un periódico llamado Quindío Libre. Leder fue capturado el 4 de febrero de 1987 en una finca cerca de Medellín. Fue extraditado inmediatamente a Estados Unidos, convirtiéndose en el primer gran capo colombiano en enfrentar a la justicia norteamericana.
fue condenado a cadena perpetua más 135 años. Sin embargo, cooperó con las autoridades. Testificó contra el dictador panameño Manuel Noriega. Por esa cooperación, su condena fue reducida drásticamente. En junio de 2020 fue liberado y deportado a Alemania. En marzo de 2025 regresó a Colombia. Cuando Pablo Escobar cayó en diciembre de 1993, muchos pensaron que el narcotráfico colombiano había terminado. Estaban equivocados. Los verdaderos profesionales apenas estaban comenzando su reinado. Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, junto con José Santa Cruz Londoño y Elmer Herrera, fundaron el Cartel de Cali a principios de los años 70. Comenzaron como una banda criminal dedicada a los asaltos, la extorsión y el tráfico de hierba verde. Con el tiempo evolucionaron. Y cuando Escobar cayó, el Cartel de Cali se convirtió en la organización criminal más poderosa del planeta. Según estimaciones de la DEA, llegaron a controlar el 80% de toda la sustancia blanca exportada de Colombia a Estados Unidos, un volumen que representaba aproximadamente 80 toneladas mensuales. Pero los hermanos Rodríguez Orejuela operaban diferente a Escobar. Mientras el cartel de Medellín usaba el terror y los atentados, el cartel de Cali prefería la corrupción, el soborno y las conexiones políticas. Se infiltraron en el gobierno colombiano a niveles alarmantes. Sobornaron policías, jueces, políticos y militares. Tenían informantes dentro de la DEA, el DAS y hasta en la oficina del fiscal general. El escándalo del proceso 8000 reveló que el Cartel de Cali había financiado la campaña presidencial de Ernesto Samper con aproximadamente $6 millones. Este escándalo casi lleva a la destitución del presidente y puso a Colombia en crisis política durante años. Los hermanos habían logrado penetrar las más altas esferas del poder colombiano. Gilberto, conocido como el ajedrecista, era el cerebro estratégico. Pensaba a largo plazo. Planificaba cada movimiento con meses de anticipación. Miguel manejaba las finanzas y el lavado de dinero. Creó una red sofisticada de empresas fachada, inversiones legales y cuentas bancarias en paraísos fiscales. Juntos construyeron un imperio que generaba miles de millones de dólares anualmente. El Cartel de Cali controló la mayor parte de la distribución en Nueva York durante los años 80 y 90. Tenían células en Los Ángeles, Miami, Houston y Chicago. Establecieron rutas por el Pacífico hacia México, luego a California. También crearon rutas por el Caribe hacia Europa, específicamente España. Los hermanos Rodríguez Orejuela vivían como empresarios legítimos. Tenían oficinas en edificios corporativos, usaban trajes elegantes. Gilberto era dueño de la farmacéutica Drogas La Rebaja. Miguel invertía en bienes raíces, bancos y empresas de construcción. Su caída llegó en 1995, cuando las autoridades colombianas, con apoyo de la DEA, lanzaron la Operación Cornerstone. Gilberto fue arrestado el 9 de junio de 1995. Miguel fue capturado el 6 de agosto del mismo año. Ambos fueron condenados en Colombia, luego extraditados a Estados Unidos en 2004. Gilberto murió en una prisión estadounidense el 31 de mayo de 2022. Miguel sigue cumpliendo condena. José Santa Cruz Londoño, conocido como Chepe, era considerado por el gobierno estadounidense como el genio logístico del Cartel de Cali. Nacido en 1943, Chepe era el diseñador de las redes de distribución internacional del cartel. Su especialidad era crear rutas sofisticadas que eludían a las autoridades. Santa Cruz empezó en el narcotráfico en los años 70, traficando pequeñas cantidades de hierba verde a Estados Unidos. Pero rápidamente vio el potencial del polvo blanco. Se mudó a Nueva York durante varios años, aprendiendo el mercado, identificando distribuidores confiables y construyendo contactos que después serían invaluables. Su verdadero talento era la inteligencia operativa. Santa Cruz desarrolló sistemas de recopilación de información que rivalizaban con agencias gubernamentales. Tenía informantes dentro de la policía colombiana, la DEA, las aduanas estadounidenses. Interceptaba comunicaciones, sobornaba funcionarios, siempre estaba un paso adelante. Gastaba millones de dólares anuales solo en inteligencia y contrainteligencia.
Santa Cruz también era conocido por su brutalidad cuando las circunstancias lo requerían. A diferencia de los hermanos Rodríguez Orejuela, que preferían evitar la violencia, Chepe no dudaba en eliminar a rivales, traidores o testigos. Tenía su propio equipo de sicarios que operaban con eficiencia letal. Se estima que su fortuna personal superó los 10.000 millones de dólares en su punto más alto. Su organización participaba en toda la cadena: producción en laboratorios clandestinos, transporte internacional usando barcos y aviones, distribución al por mayor en Estados Unidos y Europa y lavado de dinero. Fue arrestado el 4 de julio de 1995 en un restaurante al norte de Bogotá. Fue encarcelado en la prisión de máxima seguridad de La Picota. Pero el 11 de enero de 1996, apenas 7 meses después, Santa Cruz escapó. Los detalles nunca fueron completamente revelados, pero sobornó a guardias y salió caminando disfrazado. Su plan era reorganizar el cartel y formar alianzas con restos del cartel de Medellín, las FARC y grupos paramilitares. No duró mucho. El 5 de marzo de 1996, apenas 2 meses después de su fuga, fue localizado en un restaurante en Medellín. Según la versión oficial, intentó resistirse y fue abatido. Su cuerpo recibió múltiples impactos. El legado de Santa Cruz sobrevivió. Las rutas que creó siguen siendo usadas por organizaciones modernas. Helmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como Pacho Herrera, fue el tercer al mando del cartel de Cali y uno de los narcotraficantes más fascinantes de la historia colombiana. No solo por su poder, sino por algo que nadie había visto antes. Pacho era abiertamente homosexual en un mundo machista y violento. Y lo más sorprendente es que se ganó el respeto absoluto de sus socios y rivales por su tenacidad, inteligencia y efectividad. Nadie se atrevía a menospreciarlo. Su reputación de ser despiadado cuando era necesario le ganó el respeto que otros necesitaban demostrar con violencia constante. Nacido en Palmira en 1951, Pacho comenzó trabajando como mecánico en Queens, Nueva York en los años 70. Ahí desarrolló contactos en el mundo del crimen organizado, específicamente con distribuidores dominicanos y puertorriqueños que controlaban secciones importantes del mercado de Nueva York. En 1983, Pacho viajó a Cali para negociar derechos de suministro con los hermanos Rodríguez Orejuela. Quedó tan impresionado que decidió unirse como socio. Lo pusieron a cargo de toda la red de distribución en Nueva York, una de las plazas más importantes del mundo. Su gestión fue tan exitosa que multiplicó las ganancias del cartel en esa plaza. Pacho era conocido por su estilo de vida ostentoso pero discreto. Organizaba fiestas lujosas en sus propiedades, pero evitaba la atención mediática. Tenía una colección de arte valorada en millones de dólares. Vestía con elegancia y refinamiento que contrastaba con la imagen típica del narcotraficante colombiano de la época. Su especialidad era la logística y el lavado de dinero. Según la DEA, Pacho operaba una de las redes de blanqueo de capitales más sofisticadas que habían visto. Usaba empresas de importación y exportación, joyerías, casinos y cientos de empresas fachada. El dinero fluía a través de múltiples cuentas bancarias y paraísos fiscales. Pacho también abrió rutas de tráfico a través de México, usando conexiones con Amado Carrillo Fuentes. Estas rutas se convirtieron en las más rentables durante los años 90, moviendo toneladas mensuales hacia Estados Unidos. Se entregó voluntariamente en septiembre de 1996, buscando evitar la extradición. Fue encarcelado en la cárcel de Palmira. Pero el 5 de noviembre de 1998, un sicario infiltrado lo interceptó mientras jugaba fútbol. Pacho Herrera fue ejecutado brutalmente en medio del partido. Tenía 47 años. El homicidio demostró que incluso dentro de las prisiones, los capos más poderosos no estaban seguros. Cuando el cartel de Cali cayó a mediados de los años 90, surgió una nueva organización, el Cartel del Norte del Valle. Su líder más sanguinario fue Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego. Nacido en Trujillo en 1958, Don Diego era conocido como el Señor de la Guerra por su brutalidad extrema.
Controlaba la producción en el norte del Valle del Cauca. Tenía rutas propias para obtener pasta base desde las selvas del Guaviare, Caquetá y Putumayo, donde negociaba directamente con las FARC. Don Diego estableció alianzas con carteles mexicanos, primero con el cartel de Tijuana liderado por los hermanos Arellano Félix y posteriormente con el cartel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán. Estas alianzas crearon rutas exitosas por el Pacífico que llegaban a las costas de Guerrero y Michoacán. Don Diego era particularmente conocido por su uso de la violencia como herramienta de intimidación. No solo eliminaba a sus enemigos, sino que lo hacía de maneras especialmente crueles para enviar mensajes a otros. Esta estrategia del terror le permitió controlar territorios extensos con relativa facilidad, ya que pocos se atrevían a desafiarlo. Pero lo que realmente distinguía a Don Diego era su sadismo. Usaba la violencia extrema para controlar territorios. Realizaba limpiezas sociales. Intimidaba a campesinos para apropiarse de sus tierras. Su sello distintivo era el uso de motosierras, símbolo que después adoptaron varios grupos paramilitares. Don Diego también propició múltiples masacres. La masacre de Trujillo, ocurrida entre 1988 y 1994, fue uno de los episodios más oscuros. Más de 300 personas fueron eliminadas brutalmente por grupos paramilitares financiados por narcotraficantes, incluido Don Diego. Los cuerpos eran descuartizados y arrojados al río Cauca. Este crimen de lesa humanidad dejó cicatrices profundas en la región. Según la DEA, entre 1990 y 2004, el Cartel del Norte del Valle exportó más de 500 toneladas, representando un valor superior a los 10.000 millones de dólares. Don Diego personalmente controlaba aproximadamente el 40% de esas operaciones. Fue capturado en septiembre de 2007 y extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2008. En octubre de 2009 fue condenado a 45 años. En junio de 2025, el Tribunal de Buga lo condenó a 35 años adicionales por la masacre de Trujillo, uno de los pocos casos donde un narcotraficante fue juzgado por crímenes de lesa humanidad. Wilber Alirio Varela Fajardo, conocido como Jabón, fue otro líder del norte del Valle y posiblemente el más escurridizo. Comenzó como jefe de seguridad para el cartel de Cali, luego como mano derecha de Orlando Henao Montoya, el fundador del cartel del norte del Valle. Cuando Henao fue ejecutado en 1998 dentro de la cárcel de Palmira, el cartel se dividió. Una facción liderada por Don Diego y otra por Jabón. Lo que siguió fue una guerra brutal que cobró cientos de vidas en todo el Valle del Cauca y zonas aledañas. Sicarios eliminaban a rivales en restaurantes, discotecas, fincas y hasta en funerales. La guerra entre Don Diego y Jabón fue particularmente sangrienta porque ambos usaban métodos extremadamente violentos. No solo se atacaban entre ellos, sino que también eliminaban a familiares de sus enemigos, creando un ciclo de venganza que parecía no tener fin. Ciudades como Cali, Cartago y Buga se convirtieron en campos de batalla. Jabón era un hombre de bajo perfil. No daba entrevistas, no aparecía en fotos, usaba múltiples identidades falsas, pero demostró ser extremadamente capaz. Se alió con disidencias de las FARC y grupos paramilitares del bloque Calima para fortalecer su posición en la región. Su especialidad era el uso de embarcaciones pesqueras modificadas para traficar cargamentos desde Buenaventura hasta México. Las lanchas rápidas, conocidas como Go Fast Boats, llevaban hasta 2 toneladas y hacían el viaje en menos de una semana. Jabón sobornaba a miembros de la Armada Nacional para que ignoraran sus rutas. La DEA estimó que su organización exportó más de 500 toneladas, con valor superior a 10.000 millones. Jabón acumuló una fortuna estimada en más de 2.000 millones de dólares invertidos en propiedades en múltiples países. Estados Unidos ofrecía 5 millones por su captura. Colombia ofrecía 2.000 millones de pesos. Vivía en Venezuela bajo protección de militares corruptos que recibían sobornos millonarios mensuales. En enero de 2008, el cuerpo de Wilber Varela fue encontrado en Mérida, Venezuela. Había sido ejecutado. Fueron sus propios hombres, posiblemente pagados por Don Diego, quienes lo traicionaron.
Su muerte marcó el fin del Cartel del Norte del Valle como organización unificada. Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como Don Berna, cierra esta lista. Su historia es la de un sicario que se convirtió en capo, traicionó al criminal más famoso del mundo, Pablo Escobar, y terminó controlando su imperio. Don Berna nació en Tuluá en 1961. Comenzó como sicario del cartel de Medellín, parte del grupo de seguridad de Escobar, y participó en múltiples homicidios por órdenes del capo durante los años 80. Pero en 1992, después del escape de Escobar de la catedral, Don Berna tomó una decisión que cambiaría su vida: traicionarlo. Se convirtió en cabecilla de los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Una alianza sin precedentes: criminales rivales del cartel de Medellín, líderes del cartel de Cali, paramilitares de Carlos Castaño y, según informes ampliamente documentados, sectores de la fuerza pública y agencias estadounidenses como la DEA. Los Pepes representaron una de las estrategias más efectivas y brutales contra un capo. No intentaron capturar a Escobar directamente, sino destruir todo su mundo: su familia, sus amigos, sus propiedades, sus aliados. Esta estrategia psicológica quebró a Escobar más que cualquier operación policial. La estrategia de los Pepes era simple: atacar todo lo que Escobar amaba. Quemaron sus propiedades, destruyeron sus negocios, bombardearon sus fincas. Pero lo más brutal fue que acabaron sistemáticamente con sus familiares y colaboradores cercanos. Los cuerpos aparecían con notas que decían «Por Pablo». Entre 1992 y 1993 eliminaron aproximadamente a 300 personas vinculadas con Escobar. Destruyeron propiedades valoradas en millones. La presión fue tan intensa que Escobar pasó de ser el hombre más poderoso de Colombia a un fugitivo desesperado. Esa presión contribuyó directamente a su caída el 2 de diciembre de 1993. Tras la eliminación de Escobar, Don Berna supo mover sus piezas con inteligencia. Se alió con políticos locales de Medellín, empresarios que necesitaban seguridad, paramilitares de las AUC. Tomó control de rutas, contactos y territorios que antes pertenecían a Escobar. Su brazo armado fue La Terraza, posteriormente llamada Oficina de Envigado. Don Berna se convirtió en el narcotraficante más importante de Medellín y uno de los líderes paramilitares más poderosos. Su organización cobraba impuestos a todos los criminales que operaban en la ciudad. Nadie vendía sustancias sin pagar tributo a Don Berna. Este control total le generaba millones mensuales. El 13 de mayo de 2008, Colombia vivió un momento histórico cuando 14 de los principales líderes paramilitares, incluido Don Berna, fueron extraditados a Estados Unidos. Fue condenado a 31 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y conspiración. Su extradición marcó el fin de una era donde narcotraficantes y paramilitares operaban con impunidad. Estos 10 hombres no solo traficaron sustancias, cambiaron la estructura social, política y económica de Colombia. Construyeron imperios que rivalizaban con corporaciones multinacionales. Desafiaron gobiernos. Corrompieron instituciones. Sembraron terror y dejaron cicatrices que Colombia todavía no termina de sanar. Las rutas que crearon siguen activas. Los métodos que desarrollaron todavía se usan. Las alianzas que forjaron evolucionaron en nuevas organizaciones. El narcotráfico no terminó con ellos, solo se transformó.